Es un gusto tener en Santa Cruz, Bolivia, a Antonio Solá, creador de presidentes. Ese es el título que le asigna el mundo del marketing político, la comunicación política. Es uno de los tops, uno de los gurús así calificados. He leído varias notas en ese sentido. Antonio, ¿cómo se llega a crear presidentes? Porque por usted han pasado varios presidentes en términos de consejos de aquí de América Latina. Pues en primer lugar, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí contigo y con tu audiencia. Te diría que la industria del marketing político es una industria que ayuda a personas, mujeres, hombres que quieren llegar a ocupar puestos de responsabilidad pública. Y en ese tratar de ayudar, pues hay una serie de técnicas, de estrategias, etcétera, que trata uno de aplicar para ganar una elección, que al final nuestras democracias, las que son democracias normales, se gana en una elección, que es lo importante, ¿no? Así que pues es un trabajo como cualquier otro, te diría yo, nada más que trabajas con alguien que luego, si gana, pues llega presidente. Y debe ser todo un método crear presidentes, depende de muchos factores, pero ¿cuáles son las claves? Mira, yo te diría que una de las claves es la disciplina, como todo en la vida. Si te levantas y trabajas 24 horas, pues al final, más allá de los fracasos que uno pueda tener, el éxito termina llegándote. Yo creo que trabajar con disciplina en una campaña electoral o en un gobierno es muy importante. Lo segundo, yo creo, tiene que ver con la, digamos, causa, con el propósito por el que una candidata o un candidato quiere gobernar, por ejemplo, un país, quiere gobernar Bolivia, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que te presentas a ser presidente o presidenta? Creo que eso también es muy importante. Y en tercer lugar, desde luego, la comunicación, cómo tú tratas de conectar con tus electores, hablar con tus electores. Ellos al final del día te tienen que votar y el voto es un ejercicio de credibilidad y de confianza de los ciudadanos con las autoridades, digamos, con los que van a elegir. A mí me parece que la disciplina, desde luego la parte en la que comunicas y la parte en la que expresas tu propósito, tu causa, son tres elementos importantes para alguien que quiere ser presidente o autoridad. Antonio, hay quien ha teorizado y dice estamos en la época de las emociones, esto ha hecho que cambien las campañas, inclusive como que ya la oferta electoral o racional es desplazado por las emociones. ¿Está ocurriendo eso? En realidad siempre ha sido así. Hoy vivimos lo que yo he denominado la dictadura de las emocracias, que son las emociones. Y sí, como nunca antes, las emociones juegan un papel fundamental en las elecciones. Este es un tema técnico, digamos, un poco quizás médico, pero el voto, el ejercicio del voto está hospedado en una parte del cerebro donde están, digamos, las emociones más importantes del ser humano, el cerebro límbico. Ahí se toman decisiones, las decisiones importantes para los seres humanos. Y está sustentado de alguna manera en las emociones. Así que el voto es emocional, sí, sí lo es. Las propuestas son importantes, pero quien mueve de alguna manera el voto en una elección es la emoción. Antonio, he leído que usted define que hay una nueva democracia, que es la democracia digital. ¿En qué consiste este concepto? Verás, lo que yo creo es que estamos viviendo un fin de ciclo en el mundo, que nuestras democracias están muy agotadas, muy cansadas. Hay un hartazgo muy grande. Aquí en Bolivia lo puedo detectar también. Hay hartazgo, cansancio por parte de los ciudadanos. Y es porque creo que nuestras democracias no han logrado abastecer, resolver los problemas que los ciudadanos tenemos. Entonces, desde ahí lo que yo veo que está pasando es que se está gestando una nueva democracia, que está enterrando a la vieja. Esta democracia, como se está creando de manera muy natural, es digital, es directa y permite la participación de los ciudadanos. Es digital, directa y participativa. Y esa democracia se está instalando cada vez más, no solo por las redes sociales, sino por el voto electrónico, por los chips que nos metemos dentro del cuerpo, por la tecnología. Se está instalando cada vez más en nuestros países. Y yo creo que en unos años va a ser una realidad absoluta y total, más con la llegada de la inteligencia artificial. Eso va a cambiar la forma en la que vivimos. ¿Podría esto decir que ya no van a ser necesarios los partidos o todavía siguen siendo muy importantes los partidos, las estructuras partidarias? No, la política tradicional, la vieja política está muriendo. Aquí en Bolivia, ¿cuántos partidos hay? En Perú se presentan 40 partidos con 40 candidatos. La política tradicional está muriendo. Déjame decirte algo. Hace unos años tú necesitabas un cura para hablar con Dios. Hoy, sin ser blasfemo, porque además creo en él, te bajas un app del teléfono y te dice Ave María Purísima sin pecado concebida. No necesitas al intermediario que era el cura. Para hacer una transferencia ibas al banco físicamente. Hoy la haces desde tu teléfono.
Las intermediaciones han muerto. La intermediación de un Congreso de Diputados, de senadores e incluso de los líderes en los gobiernos hoy están en vías de extinción. Las ideologías y los partidos políticos tradicionales están muriendo. Perdón, ¿no hay derecha e izquierda ya? No, la gente ya no vota por ideología. Aquí en Bolivia la discusión de la izquierda y de la derecha evidentemente tiene que ver porque, como en otros países, como en Colombia acaba de pasar, o como en Argentina, porque son todavía campañas de transición en donde la vieja política tradicional que está muriendo pelea y grita por no morir, ¿no? Es como el petróleo, el combustible fósil, grita frente a la energía verde. No quiere morir. Pero en realidad los ciudadanos ya no votan por ideología o cada vez más votan por otro tipo de razones que no son ideológicas y por lo tanto eso está cambiando el mundo de las campañas electorales y también la forma en la que gobernamos. Por eso nuestros gobernantes que son de transición tienen tantos problemas. El presidente Arce, anteriormente la presidenta Yanine, Evo Morales. Eso por hablar de Bolivia. Podemos ir a Colombia, cómo está el presidente en Colombia, cómo está en Argentina, cómo está en Honduras, en España. Tenemos presidentes con muchos problemas, muchos problemas porque no están gobernando bien ni sabiendo gobernar el momento actual en el que estamos viviendo con las peticiones y las demandas de los ciudadanos, que están muy frustrados. ¿Cómo deben gobernar? Mira, yo creo, esta pregunta me la he hecho muchas veces, yo creo que hay cinco grandes claves para los gobernantes que vienen en los próximos años, décadas. Tienen que ser solidarios, altruistas, tienen que ser como la economía nueva que viene, colaborativos, cooperativos, asociados a los valores de lo femenino, más femeninos que nunca. No me refiero solo a mujeres incorporadas a la política, sino hombres y mujeres asociados a los valores de lo femenino. El planeta y la Tierra post-pandemia es más femenina que nunca. Y muy importante, compasivos, que no es una mirada religiosa, sino una mirada desde la perspectiva del ser humano. Yo sé qué te pasa, qué problemas tienes, me pongo en tu lugar, ¿no? Altruistas, solidarios, cooperativos, colaborativos, compasivos y asociados a los valores de lo femenino. Ese es el tipo de liderazgo que hoy la sociedad, los ciudadanos, estamos pidiendo cada vez más en nuestros países. Antonio, usted debe haber escuchado que en Bolivia hay movimientos sociales, inclusive han definido al MAS, que es el único partido con presencia territorial y además un aparato de poder importante, pero dicen no es un partido político, es un movimiento social, sindicatos, organizaciones sociales. ¿Esto no lo hace diferente a Bolivia para aplicar ese concepto de que ya la intermediación ha desaparecido o está desapareciendo, de que hay una nueva política? No, yo creo que, a ver, lo voy a decir con todo respeto porque no soy boliviano, ¿no? Y entonces lo hago como, digamos, un comentarista especializado en el marketing político. Yo creo que el MAS es una estructura absolutamente estropeada. Claro que mantiene una cuota todavía, pero es una estructura del pasado absolutamente estropeada. Pero también la oposición, porque la oposición no está siendo parte de la solución, la parte de la luz al final del túnel, sino que está siendo parte del problema. Entonces, toda la política tradicional está siendo un problema. Lo que yo creo es que si surge una figura nueva o una figura también quizás tradicional del pasado, que puedan entender, comprender qué es lo que está pasando en Bolivia hoy, se van a hacer con la presidencia de la República. No es que el MAS ya está en segunda vuelta y ya tiene su nuevo presidente, el MAS o cualquier otro partido también de oposición. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Yo creo que un proceso de unidad como el que vivió Venezuela, nada más que Venezuela es una dictadura, ¿no? Esperemos que Bolivia, evidentemente, no llegue a eso. Pero en Venezuela o en otros países donde ha habido procesos de unidad, como experimento político te permite construir algo totalmente distinto que termina, digamos, haciéndose con el poder, ¿no? Rompiendo la dinámica de quien hoy tiene el poder. Y eso pasa en nuestros países y hay que discutirlo porque es parte de lo que la democracia que viene de camino, que hablábamos antes, requiere. Entonces yo creo que aquí en Bolivia, que se habla de unidad, que hay algunos movimientos de la oposición que pretenden hacer un esfuerzo de la unidad, me parece muy interesante, muy relevante y creo que hay que estimular ese tipo de cosas porque ayudan a la discusión democrática. En la discusión democrática, ¿quién participa? Tú, como medio de comunicación, las ONGs, la sociedad civil, los empresarios, los electores, los políticos,
los gobiernos, participamos, los medios de comunicación, participamos todos en la discusión, no es al revés. Entonces, yo creo que si todos participamos en la discusión, vamos a lograr que nuestros países sean mejores y que nuestra democracia sí realmente resuelva los problemas de los ciudadanos. Aterrizando un poco más en Bolivia, Antonio. Yo he aterrizado bastante. Sí, sí, me imagino. Debe conocer la realidad política boliviana, pero estamos evidentemente encuestas que muestran un desencanto en general con la división del MAS se ha profundizado en ese sentido, la oposición dispersa, la demanda de un nuevo candidato. En ese sentido se habla hasta de un cambio, un agotamiento de ciclo en Bolivia. ¿Usted ve esas señales? ¿Qué puede perfilar un futuro presidente? ¿Cómo debería ser? ¿De dónde puede salir? ¿Hay la posibilidad de un outsider a tan poco tiempo de las elecciones, como Milei o como Bukele en su momento? Bueno, las elecciones son en el 2026. 2025. Ah, las presidenciales. Ok, 2025. Bueno, a ver. Está interesante la pregunta porque ¿qué está pasando en Bolivia, no? Yo creo tres cosas. La primera es que va a ganar alguien opositor la presidencia. Luego, cuando pase, si pasa, se me tienes que traer al programa porque es el primero. Lo tengo grabado. Yo creo que va a ganar alguien del arco opositor. No va a ganar ni el oficialismo ni Porque hay quienes recuerdan a Evo el buen momento económico, por ejemplo, ahora que está la crisis dura económica. Sí, está bien, pero no. Mi tesis. No va a ganar el oficialismo o eso que está ahí, digamos, entre Evo Morales, Arce, etc. Va a ganar alguien de fuera, de ese ecosistema, ¿ok? ¿De fuera quién? De fuera puede ser un opositor tradicional que lleva décadas, años trabajando en la política, pudiera ser, y que vuelve del pasado, digamos, y es elegido, o alguien nuevo, outsider, que no tiene que ser joven necesariamente. Puede ser joven, pero es más de comprensión, que entiende, como te decía antes, lo que está pasando. Y va a ganar la presidencia de la República probablemente en segunda vuelta, claro. Segunda vuelta porque en la primera es muy difícil con la fragmentación que va a haber, capaz que no se alcanza la unidad, y si no se alcanza la unidad va a haber segunda vuelta. Si hay unidad en el arco opositor, desde luego va a haber posibilidad de que alguien gane en primera vuelta, sería el arco opositor en unidad y no haya segunda vuelta. Pero eso es lo que yo veo, que no gana el ecosistema del gobierno, que gana un opositor y que ese opositor puede ser outsider, que viene de fuera del sistema, o que pertenece al sistema opositor y termina ganando en segunda vuelta. Lo último, así cortito, elecciones en Estados Unidos siempre generan expectativa por las innovaciones en el marketing político. Igual hubo una renuncia, inclusive una candidatura, una mujer, un nuevo escenario. ¿Cómo la ve la elección de Estados Unidos? ¿Hubo innovación y quién puede ganarla? Bueno, hubo innovación y luego hubo muchas cosas tradicionales, como ver a Donald Trump el otro día vestido de McDonald's o Harris haciendo, bailando, ¿no? Y cómo se llama, cómo uno pronuncia su nombre, Kamala, etcétera, ¿no? Lo que sí me parece muy relevante es, uno, el error estratégico que cometió Donald Trump tan importante al lograr de tanto golpearlo que quitaran a Biden y pusieran a Harris. Ese fue un gran error estratégico de la campaña de Donald Trump. Esto es muy importante. Y en segundo lugar, me parece que la llegada de Harris ha despertado al elector demócrata. Me parece que van a una elección muy reñida. Hace un par de semanas Harris estaba abanderando las encuestas y hoy yo creo que están muy empatados ambos y va a definirse en el sistema de votación en Estados Unidos, que es por colegios electorales. Como bien sabes, uno puede ganar la encuesta, pero luego la distribución del voto, que es por colegios electorales, es un poco complicado, pero digamos que allí tienes que ganar un número determinado de colegios electorales, no el número de votos total. Y yo creo que ahí pudiera estar Harris un poquito arriba, vamos a ver cómo cierra, porque a lo mejor en ese empate se la vuelve a llevar Donald Trump. Está muy empatada. Gracias, Antonio, bienvenido.